vez que toco un poco el fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Ya estamos de vuelta, queridas amigas y queridos amigos, con su matinal a media mañana. Y vamos ahora con el bloque de salud, con una entrevista muy importante, porque tenemos con nosotros a la doctora Ana Miles, quien es la jefa de cuidados paliativos del Hospital de Arica y nos trae importantes informaciones respecto a esta unidad. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Hola, bienvenida Carla, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerla con nosotros, doctora Ana Miles, porque usted siempre nos trae información muy importante y además usted está a cargo de una unidad muy relevante dentro del Hospital de Arica. Y vamos a partir mencionando que el Día Mundial de los Cuidados Paliativos es este 8 de octubre, que es día sábado. Entonces queremos partir preguntando por qué es importante, ¿cierto?, que reflexionemos todos los años acerca de estos de cuidados paliativos. Finalmente, ¿qué significa que un hospital pueda contar con esta unidad? Bueno, en realidad creo que lo relevante del tema es que tanto a nivel nosotros, a nivel de nuestra región, como a nivel, digámoslo, a nivel mundial, porque el sábado es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, estamos todos convocados a intentar educar a la población y explicarle que el proceso de fin de vida y el proceso del último año de vida requiere de cuidados especiales, donde la atención del dolor, la atención del sueño, la atención de la piel, y no solo estoy hablando de lo físico, pero nos podemos ir a lo espiritual, a lo emocional, nos podemos ir a lo social y pensar en el soporte que necesita una persona que está en ese proceso final de vida. Y eso requiere una concientización de todos. Necesitamos concientizarnos que la muerte es un proceso de la vida y que todos vamos en algún momento a fallecer, eso está claro, ¿no? El tema es cómo, y la idea es que sea con dignidad, sin dolor y ojalá en la cama de su casa. Y para hacer eso es mucho el trabajo que se necesita. Se necesita un equipo grande, donde haya técnicos paramédicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de admisión, de secretaría. Necesitamos mucho personal, mucho. Una unidad de cuidados paliativos requiere de mucho trabajo. Doctora, por suerte este hospital se comprometió con eso y tenemos justamente ese personal. Doctora, disculpe, ¿y usted cuando se refiere, por ejemplo, a acompañar al paciente, ¿cierto?, y también a su familia en el último año de vida o en los últimos semanas o días de vida, ¿cierto? ¿Eso se refiere solamente a las personas que están teniendo o sufriendo alguna enfermedad grave, o también para aquellas personas que por la edad, ¿cierto?, se van agotando de a poco? Claro, mira, eso que tú dices es importantísimo, porque a partir de este año, a partir de marzo, apareció una ley en Chile que es para pacientes con enfermedad crónica avanzada. Quiere decir, pacientes con demencia, pacientes con insuficiencia renal con suspensión de diálisis, o en diálisis pero en el último tiempo de su vida, paciente con insuficiencia hepatocítica, de insuficiencia hepática, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia respiratoria, de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas de larga evolución, bueno, y podemos seguir, pacientes con Parkinson. Entonces, esos pacientes, cuando el médico se pregunta si ese paciente podrá estar vivo dentro de un año y esa pregunta le diga, no, me parece que no, me parece que estoy pensando en un paciente que está en su último año de vida y más próximo a sus últimos meses de vida, tiene que estar por ley en cuidados paliativos. Ya no es un asunto de que si a mí, si el paciente me lo pide, si la familia, si se me ocurre, ya es una ley, ya esto está regido con el ministerio.
Entonces nosotros hoy por hoy tenemos pacientes con cáncer, en tratamiento curativo, que se van a curar, pero que en el transcurso del cáncer tienen algún síntoma, como puede ser el dolor o otro síntoma, y requiera de nosotros. Pacientes en cáncer avanzado, ya en etapa 4, que tengan metástasis, que no tiene por qué estar en el último año de su vida, puede ser un cáncer avanzado, por ejemplo el cáncer de próstata, que tiene metástasis ósea, puede vivir mucho más de un año, y sin embargo requerir de nosotros. Pacientes con cáncer avanzado que sí estén en una etapa más final, y todos estos pacientes que yo te comentaba, que si yo hago una torta, solo 1/3 de los pacientes van a tener cáncer. El resto los 2/3 deberían ser pacientes con enfermedad crónica avanzada. Entonces, importante lo que usted está mencionando, lo que nos está explicando, doctora, porque derribar un poco el mito, ¿cierto?, de que solamente las personas con enfermedades terminales pueden acudir y tener el acceso, ¿cierto?, a esta unidad de cuidados paliativos, sino que también para otro tipo de enfermedades y también adultos mayores, ¿cierto? Porque claro, este acompañamiento no es solo para el paciente, sino que también para la familia. Por eso usted mencionaba que el equipo multidisciplinario es bastante amplio. ¿Quiénes participan en ese equipo, doctora? Sí, justamente. El tema de la multiprofesionalidad, el intertrabajo disciplinario es fundamental porque puede pasar que haya un referente del equipo que sea más fuerte que el médico. Nosotros tenemos un facilitador intercultural que se llama Martín Alave, que muchas veces él, para población aymara parlantes, él viene a ser el relevante. Entonces, en la medida en cuál sea el problema fundamental del paciente y la familia, es el que empieza a jugar más en el equipo. Digamos, si esto fuera yo siempre pienso que mi unidad es un equipo de fútbol, y yo vengo a ser la directora técnica, y va el número 10, el que va metiendo el gol, va variando dependiendo de qué es lo que necesita el paciente. Por eso yo te nombraba al kinesiólogo, al nutricionista, a la enfermera, al trabajador social, al psicólogo, al facilitador intercultural, y al equipo también administrativo. Muchas veces el que atiende el teléfono, el que hace el ingreso del paciente también es la persona que termina haciendo la conexión más fuerte. Doctora, y respecto a este Día Mundial, ¿cierto?, de los cuidados paliativos, se van a ir desarrollando algunas actividades durante este viernes 7 y el sábado 8. En este caso, el Hospital de Arica, ¿qué actividades va a tener respecto a este Día Mundial? Lo interesante es que vamos a tener la jornada más importante después de la pandemia de todo Chile en Arica. O sea, hemos logrado hacer una jornada donde viene Santiago, Coyhaique, Valdivia, Concepción, Temuco, La Serena, viene una delegación de Lima del Ministerio, viene Tacna, viene Bolivia, viene Oruro, hay una doctora argentina que también va a dar una clase, viene la Universidad Católica, la Universidad de Chile, viene gente de la FAL, viene gente de la UDD. O sea, en realidad estamos logrando un congreso muy importante, que además hay una asamblea de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, así que creo que en este sentido Arica se puso al frente con este compromiso. Excelente, doctora, qué importante, sí, lo que nos está contando, porque qué bueno que después de esta pandemia, cierto, que fue todo online y que mermó, cierto, el tema de congresos y charlas. En este caso, para 7 y 8 de octubre en el hospital, ¿quiénes pueden acceder a este congreso? ¿Solamente para médicos, estudiantes? Mira, en realidad los cupos ya están terminados porque lo vamos a hacer en el colegio médico por un tema de apertura, por el tema del aforo y lograr llegar a las 100 personas que tenemos, pero en realidad igual van a haber clases, vamos a grabar todo el congreso, así que en algún momento lo vamos a subir a una plataforma, así que no es que las personas que no puedan ir al congreso no van a acceder a él, o sea, se va a poder acceder a él. Eso es lo interesante que ha dejado la pandemia, la enseñanza de grabar las clases y volverlas a escuchar o escucharlas por primera vez. Y en realidad nosotros hacemos el gran llamado a la atención primaria, a profesionales del hospital que van a ir, a enfermería, a mucho estudiante va a venir,
de la Tarapacá y de la Santo Tomás, que hemos dado cupos de gratuidad. El congreso tenía un costo simplemente porque había que costear todo esto, o sea, los laboratorios nos ayudan, pero había mucho costeo, o sea, estamos trayendo a 20 personas con pasaje, con hotel, con alimentación, entonces obviamente que tenía un costo, pero en realidad nosotros siempre intentamos lograr la gratuidad como sea, así que por lo menos con grabando las clases va a haber gratuidad también. Doctora, ¿y cuáles van a ser los principales temas a exponer dentro de este congreso? Mira, está el tema del paciente no oncológico, que era el que yo te explicaba, que viene una geriatra paliativista de Coyhaique, viene una fisiatra de la Universidad de Chile, está el tema de... viene una kinesióloga muy importante también. Está el tema de la ética, que es fundamental. La bioética acá tiene algo que marcar muchísimo, porque el tema del final de la vida es complejo. Para los que trabajamos en esto no siempre son flores. Hay gente que se enoja, hay gente que tiene mucha ira, la negación a la muerte es muy fuerte, pero uno tiene que estar claro que tiene que hacer bien su trabajo y que no tiene que lograr que una persona muera con dolor. Y eso es un poco complejo de hacer. Están exposiciones, Perú va a exponer, Bolivia va a exponer, Argentina, Chile, sobre la realidad de los cuidados paliativos. Vamos a hablar de la interculturalidad, vamos a hablar de la espiritualidad, vamos a hablar de los síntomas y los controles de síntomas, vamos a hablar de radioterapia en cuidados paliativos. Bueno, en fin, son un montón de temas. Sí. Desde la especialidad, paliativos hoy por hoy es una subespecialidad, desde la subespecialidad hasta temas más genéricos como estos que hablábamos de la interculturalidad. Vamos a hablar de pediatría en cuidados paliativos. Nosotros hemos atendido niños. El último niño que se nos fue, el más chiquitito, tenía 3 años, pero este año se nos ha ido Marcos, que tenía 12, recién se nos fue Danitza con 16 años. La verdad que hemos tenido mucho adolescente y mucho niño que hace compleja nuestra tarea también. O sea, cada vez que nos toca un niño en el mes, todo cambia, porque él piensa ser la prioridad, ¿no? Sí, qué fuerte lo que acaba de decir, doctora, porque nosotros estamos relativamente preparados para ver morir a las personas adultas, no así a los adolescentes y a los niños. Pero usted antes de esto mencionó una frase muy importante. No podemos permitir que las personas fallezcan, ¿cierto?, sintiendo dolor. ¿En algún minuto del Congreso, doctora, se va a tratar el tema de la eutanasia? Mira, qué bueno que lo hables, porque nosotros hacemos mucha sedación y la sedación significa deprimir la conciencia para que la persona fallezca dormida y no despierta. Y eso lo hacemos cuando tenemos un síntoma que no podemos controlar, ¿ah? Entonces tú de repente te vas subiendo la dosis del analgésico, pero del opiáceo, de la morfina, el fentanilo, la metadona, no lográs calmar el dolor y tenés que sedar al paciente para que el fallecimiento sea dormido. Y a veces sedándolos, a mí me ha pasado un par de veces, sucede que el paciente fallece en ese momento de la sedación. Entonces las personas quedan con el concepto de que la doctora mata al paciente o la doctora le pasó algo y lo mató. Y bueno, a mí me ha pasado alguna situación violenta en todo este tiempo, compleja en domicilio, y uno tiene que explicar que la eutanasia es algo que primero tiene que ser voluntaria, lo tiene que pedir el paciente, después tiene que estar legalizado en el país, después tiene que pasar por un proceso en el cual un psiquiatra y una junta médica valide esa eutanasia. Y se hace con determinados medicamentos que son para la eutanasia, porque mi fin es que el paciente fallezca en menos de 7 minutos y que sea irreversible, o sea, que el paciente no despierte, que fallezca. La sedación, que nosotros lo hacemos con midazolam, lo que nosotros hacemos es un hipnótico potente que necesitamos la deprivación de la conciencia.
Y si pasa que en ese momento de la deprivación de la conciencia fallece el paciente, es un efecto secundario, pero no es el efecto deseado. ¿Tá? Y además puede pasar que tengamos el paciente en sedación días. Entonces hay personas que piensan que inicia la sedación y piensan que va a ser la eutanasia y el paciente va a fallecer. Y no. Y puede pasar que el paciente dure días porque la sedación lo que busca es la depresión de la conciencia, no la muerte. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en Chile legal por ahora es la sedación. Y la sedación es parte del trabajo de cuidados paliativos. Y tiene su indicación formal. ¿Tá? Y eso tiene que quedar claro, porque si no, las combinaciones mentales que pueden haber son muy complejas. La gente empieza a pensar, usted le puso una bombita, que es un infusor que usamos nosotros, que hay pacientes que están caminando con ese infusor, que es solo un método de poner medicación para que vaya pasando durante días. Y a veces usamos ese infusor sí para sedación, entonces la gente tiene ese concepto de que usted le puso la bombita y usted mató a mi familiar. Entonces, ese proceso de lograr educar a las familias y a la sociedad es lo que en este momento necesitamos instaurar. ¿Tá? Por eso es importante educar, y es importante hablar, y es importante hablar de la muerte. Y ojalá que podamos hablarlo en las escuelas, en los liceos, en los jardines infantes. Ojalá que la muerte empiece a ser parte de entender el ciclo de la vida. Uno nace en un hospital. ¿Por qué? Porque hay un neonatólogo, porque hay todo el mecanismo por si el niño nace con algún problema, lograr sacarlo rápidamente para que tenga un buen futuro neurológicamente activo hablándolo. Y uno debería de intentar fallecer en su casa para que haya privacidad, dignidad y analgesia. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, doctora Ana Miles, por toda esta información entregada y sobre todo lo último que usted nos indica. Tenemos que aprender a entender la muerte como un proceso más y también entender que el paciente cuando sufre tenemos que brindarle todo el apoyo, pero no solamente psicológico, sino que también físico. Las puertas de Arica TV siempre abiertas para usted, para que venga y nos enseñe más respecto a cuidados paliativos y cómo poder entender la muerte como usted bien señala. Es un tema muy importante, muy relevante, sobre todo para los familiares cuando tienen al paciente, al familiar, en estado crítico o no saben qué hacer y muchas veces nos encomendamos a Dios para que por fin se lo lleve, pero también podemos hacer otras cosas para que... Es que, Carla, mira, yo creo que acá hay un tema muy claro, que hay una gran negación a la muerte. Y esa gran negación de la muerte hace que la gente no piense en la muerte. Entonces, cuando la muerte llega, la gente, claro, busca culpables, se enoja, se irrita, pero es una realidad, la muerte va a llegar. Y yo te puedo, no sé cómo decirte seriamente que en mi trabajo he visto gente que de repente tiene 100 años o 96 años y está con nosotros 2 años y de repente nos llega personas de 38 años que están un mes o están una semana. Y no tiene que ver tanto ni con el fármaco ni con... tiene que ver con la historia de su enfermedad y su historia de vida y el gran misterio que es la muerte, que ni tú, ni yo, ni nadie lo vamos a resolver. Y creo que eso, que lograr vivir con esa incógnita de no saber ni el día, ni la fecha, ni la hora, pero saber a su vez que es una certeza que nos vamos a morir, es lo que hay que empezar a tratar de manejar. Así es. Bueno, reiteramos... Así que muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a usted, doctora Ana Miles, jefa, ¿cierto?, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Doctor Juan Noé. Como decía, las puertas de Arica TV siempre abiertas para usted, doctora, para que siempre esté recordándonos y también enseñándonos respecto a este tema. Muchas gracias y éxito en el Congreso. Los invito mañana a darse una vuelta al Congreso. Excelente. Para que de repente vean a la delegación ministerial de Perú, o vean a otra gente o gente muy importante de Chile, porque creo que capaz que es interesante también darse cuenta que esto es algo de todos. Sí, de todos, justamente. Muchas gracias. Gracias, doctora, por este contacto y esperamos que sea el Congreso todo un éxito. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más matinal a media mañana.